Hola a todos y bienvenidos una vez más a Matemáticas Cercanas y a este nuevo vídeo que es el tercero de los que estamos dedicando a aprender a resolver problemas con fracciones. Vamos a empezar con un primer problema que nos dice: Chris ha recorrido en bicicleta 24 kilómetros, que son 4 séptimos de la distancia que hay entre dos pueblos. Y nos preguntan a qué distancia están esos dos pueblos. Bueno, pues vamos a verlo despacio. Fijaros, tenemos dos pueblos y nos están pidiendo calcular la distancia a la que están. Bueno, ¿qué más datos nos dan? Nos dicen que ha recorrido 4 séptimos de la distancia. Eso quiere decir que si esa distancia la dividiésemos en 7 partes, entonces Cristina habría recorrido 4 partes, 4 séptimos. Y además nos están diciendo que esos 4 séptimos son 24 kilómetros. Bueno, pues tenemos que ha recorrido 4 séptimos de toda la distancia y que son 24 kilómetros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues fijaros, vamos a calcular primero cuántos kilómetros serían una parte. Nosotros sabemos que 4 partes son 24 kilómetros. Vamos a ver cuántos kilómetros suponen una parte. Para ello, pues muy sencillo, si 4 séptimos son 24 kilómetros, entonces un séptimo serán 24 entre 4. Y 24 entre 4 pues son 6 kilómetros. Ya sabemos que cada una de las partes en las que hemos dividido, el recorrido son 6 kilómetros. Y nos estaban pidiendo la distancia total. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pues si una parte son 6 kilómetros, ¿cuántos serán las 7 partes que tienen total el recorrido? Muy sencillo, hay que multiplicar 6 por 7 y nos salen 42 kilómetros. Entonces, a la pregunta que nos hacían de a qué distancia están los dos pueblos, pues tenemos que decir que los dos pueblos están a 42 kilómetros. Fijaros en el proceso que hemos seguido para resolver el problema. Hemos cogido los datos, hemos cogido la parte numérica, la fracción correspondiente y las hemos relacionado. Y a partir de ellas lo que hemos hecho es deducir la distancia total. Bueno, esto es un tipo de problema. Vamos a ver otros dos más que son parecidos pero un poquito más complejos. El segundo problema nos dice lo siguiente: una sala de cine tiene ocupadas las 4/9 partes de sus butacas. Si han quedado libres 50 butacas, ¿cuántas butacas tiene la sala de cine en total? Bueno, si os fijáis se parece bastante al problema de antes, pero tiene una diferencia, y es que el dato que nos dan en fracción es el de las butacas que están ocupadas, y sin embargo el dato numérico que nos dan es el de las butacas que están libres. Así es que hay que tener mucho cuidado con esto y tendremos que hacer un paso previo. Bueno, vamos a empezar representando las 4/9 partes de las butacas que nos dicen que están ocupadas. Nos cogemos un rectángulo, lo dividimos en 9 partes y de esas 9 partes, pues 4 partes, 4/9, son las butacas que están ocupadas de nuestra sala de cine. Y además, fijaros que nos dicen que han quedado libres 50 butacas. Luego la otra parte son 50 butacas. Si os fijáis en el problema que hemos resuelto antes, que nos pedían calcular una distancia total o una cantidad total, lo hacíamos relacionando la fracción y la cantidad. Y lo hacíamos directamente porque las dos, tanto la fracción como la cantidad, eran sobre la misma cosa. Sin embargo, aquí la fracción que tenemos es la de las butacas que están ocupadas y la cantidad que tenemos es la de las butacas que están libres. Luego no podemos relacionarlas directamente. Nosotros, para deducir aquí el total de butacas, necesitamos calcular las proporción o la fracción de las butacas que están libres. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues es muy sencillo. Al total, y ya sabéis que el total cuando trabajamos con fracciones es la unidad, le tendremos que restar la fracción de las butacas que están ocupadas, es decir, 4/9. Bueno, pues esto es una resta de fracciones. El 1 pues lo tenemos que escribir como una fracción que tenga el mismo denominador que la otra fracción, por lo tanto lo ponemos como 9/9, le restamos los 4/9 y nos quedan entonces 5/9. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que esos 5/9 es la fracción de butacas que quedan libres. Y ahora ya sí, ya podemos relacionar el número de butacas libres con su fracción.
Para ello vamos a hacer lo mismo que hicimos en el problema anterior, que es calcular primero las butacas que corresponden a una parte. Fijaros, si 5 novenos son 50 butacas, entonces un noveno serán 50 entre 5. Si dividimos 50 entre 5, eso nos da 10 butacas. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que cada una de las 9 partes en las que hemos dividido el total de la sala de cine tiene 10 butacas. Y ahora, para calcular las butacas totales, fijaros, si una parte son 10 butacas, las 9 partes que suponen toda la sala de cine serán 10 por 9 igual a 90 butacas. Y ya está, a la pregunta de cuántas butacas tiene la sala de cine en total, pues tenemos que contestar que la sala de cine tiene 90 butacas. Ya habéis visto cómo hemos hecho este segundo problema. Teníamos una fracción, teníamos una cantidad, no eran de lo mismo, hemos obtenido primero la fracción que correspondía a nuestra cantidad, las hemos relacionado sacando primero lo que corresponde a una parte y luego hemos sacado el total multiplicando ya por el total de partes. Y así hemos obtenido las butacas totales, que eran 90. Y ya para terminar vamos a hacer este tercer problema, que es interesante porque es un poquito más completo que los dos anteriores y es un problema clásico de exámenes. Vamos con él, nos dice, Chris se gasta 3/4 de sus ahorros en un viaje y 2/3 del resto en ropa. Si aún le quedan 180 euros, nos preguntan que calculemos cuánto dinero tenía ahorrado al principio. Bueno, pues fijaros, nos dice que Cristina se gasta 3/4 de sus ahorros en un viaje. Vamos a representar todos los ahorros con un rectángulo, lo dividimos en 4 partes y de ellas, pues 3/4 es lo que se ha gastado en el viaje. Nos dicen también que 2/3 partes del resto se lo gasta en ropa. Ojo, aquí hay que tener muchísimo cuidado. Nos dicen 2/3 partes del resto de sus ahorros, es decir, no es de los ahorros iniciales que tenía, sino de lo que le ha quedado después de haberse gastado el dinero que sea en el viaje, ¿vale? 2/3 partes del resto del dinero que le queda se lo gasta en ropa. ¿Qué tendremos que hacer para poder calcular esa parte de la ropa? Bueno, pues tenemos que calcular primero la fracción que representa el resto que le queda después del viaje. Y esto es muy sencillo, ya lo hemos hecho justo en el ejercicio anterior. Al total, a la unidad, le tenemos que restar la parte que ya se ha gastado en el viaje, que son 3/4. Bueno, pues ya sabéis que esto es una resta, tenemos que cambiar ese 1 por una fracción que tenga el mismo denominador que la otra fracción, en este caso sería 4/4, y ya hacemos 4/4 menos 3/4. Bueno, pues restamos los numeradores, 4 menos 3 es 1 y nos queda 1/4. 1/4 es la fracción que representa el resto que le queda después del viaje. Bueno, pues ya lo tenemos, 1/4 de sus ahorros. 3/4 se los ha gastado en el viaje y lógicamente 1/4 es lo que le queda. Y a nosotros nos decían que 2/3 de ese resto se lo gastaba en ropa, es decir, 2/3 de ese 1/4. Pues vamos a calcular ahora esa fracción que se gasta en ropa. 2/3 de 1/4. Mucho cuidado con esto, ¿de acuerdo? Hemos sacado la fracción que le queda y ahora le hacemos los 2/3. Bueno, pues esto es una fracción de una fracción, que ya estuvimos viendo en un vídeo del canal que se hacía multiplicando las dos fracciones, es decir, 2/3 por 1/4. Esto es una multiplicación de fracciones, la hacemos en línea, es decir, numerador por numerador, 2 por 1 es 2 y lo colocamos en el numerador. Y ahora denominador por denominador, 3 por 4, 12 y lo ponemos en el denominador. Tenemos por lo tanto que se gasta en ropa 2/12 de sus ahorros. Y continuamos leyendo nuestro problema y fijaros que nos dice que aún le quedan 180 euros. Bien, este es el dato numérico. Como hemos visto en los dos problemas anteriores, cuando tenemos el dato numérico necesitamos tener la fracción del total correspondiente a ese dato numérico para poder relacionarlo y sacar el total que nos están pidiendo. Porque os recuerdo que a nosotros nos están pidiendo calcular el dinero total que tenía al principio ahorrado. Luego tenemos que calcular ahora la fracción del total que le queda al final. Bueno, que es la que se corresponde con esos 180 euros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues como lo hemos hecho en los demás ejercicios. Fijaros, al total, que es la unidad, le vamos a restar primero
la fracción del total que se ha gastado en el viaje, que era un dato y eran 3/4. Y ahora le tenemos que quitar también la fracción del total que se ha gastado en ropa, que lo hemos calculado hace un momento y era 2/12. Bueno, pues tenemos que hacer esta resta de aquí. Para restar estas fracciones ya sabéis que tienen que tener el mismo denominador. Le hacemos el mínimo común múltiplo a los denominadores, a 4 y a 12. El mínimo común múltiplo sería 12, porque 12 es múltiplo de 4. Así es que el 1 lo vamos a sustituir por una fracción con denominador 12, que sea equivalente a 1, lógicamente, que sería 12/12. Menos ahora 3/4 lo vamos a sustituir por otra fracción con denominador 12 y vamos a sacar el numerador. Sería 12 entre 4, 3, por 3, 9, 9/12. Y restamos ya los 2/12. Bueno, pues hacemos esta resta de fracciones, que ya sabéis, para restar estas fracciones, como tienen el mismo denominador, se deja el mismo denominador y hacemos la operación con los numeradores. 12 menos 9 es 3 y menos 2, 1. Bueno, pues hemos obtenido que la fracción del total que le queda al final es 1/12. Es decir, 1/12 del total son los 180 euros. Bueno, pues si una parte de esas 12 partes en las que hemos dividido ahora el total son 180 euros, las 12 partes, que es ya todo, serán entonces 12 por 180 y eso nos da 2.160 euros. Luego, a la pregunta que nos hacían de cuánto dinero tenía ahorrado al principio Chris, pues tenemos que contestar que Cristina tenía ahorrados 2.160 euros. Fijaros en el procedimiento que hemos seguido, es similar al de los ejercicios anteriores. Cuando nos piden la cantidad total y nos dan una cantidad parcial con un dato numérico, tenemos que calcular la fracción correspondiente a esa cantidad parcial. Aquí hemos tenido que hacer más pasos para llegar a ella, pero una vez que la hemos tenido, lo hemos relacionado y hemos deducido así la cantidad total. Bueno, pues ahora sí hemos terminado ya con este tercer vídeo de los que hemos dedicado a resolver problemas con fracciones. Ya sabéis que tenéis más vídeos que os recomiendo que os los veáis. Cualquier duda me la dejáis en comentarios. Si os ha gustado el vídeo podéis dejar vuestro me gusta, podéis compartirlo, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y como siempre me gusta deciros, os espero en el próximo vídeo para seguir aprendiendo. Un abrazo grande, grande.